lo estaba haciendo con prontitud y entonces yo estaba, ya ven que estaba conectado desde temprano. Hola, Alison. Estaba yo conectado desde el inicio, pero de repente se fue la señal y yo todavía intenté, les decía que pues si no me iba a conectar con cable y todo, pero no, pues la instrucción era que esperáramos. Ya descubrió Mónica que en estas aulas sí había conexión y pues es un misterio porque en teoría no hay internet, pero estamos transmitiendo y ya afortunadamente se está grabando. Bueno, miren, no hay prisa porque tenemos 2 horas, o sea, más bien dos sesiones, la de hoy y la de mañana, y entonces eso permite que nos tomemos con calma las cosas y lo que hoy no logremos o alcancemos a atender lo hagamos el día de mañana. También entiendo que la intención es, corríjanme si no es así, esta es la última clase, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Veo que Alberto dice que sí. A ver. Creo que mañana Bueno, todavía tenemos una. por eso, pero es Es esta doble mañana. sesión. Sí, hoy y mañana, ¿no? O sea, por eso digo, esta es la última clase, el último módulo, vamos a decirlo así. El último módulo. Perfecto. Yo es lo que tenía entendido, ¿no? Entonces, pues miren, mejor, ¿no? Dicen que la del doctor Wong se reprogramó. Ok. Entonces, bueno, formalmente en el temario esta es la última clase. Y seguramente, bueno, tendrán la del doctor Wong más adelante ¿cómo dice?, compensar la que no se dio. Pero bueno, esta sería la clase de conclusión del diplomado. Esa es la idea. Entonces, no sé por qué, pero me han puesto a dar las clases de cierre, ¿no? Normalmente, bueno, como saben, los diplomados siempre estamos como en continua mejora, entonces siempre estamos encontrando fórmulas que sean más adecuadas. Y entonces la fórmula que teníamos era que quien coordinaba los diplomados abriera y cerrara. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que abre y cierra tiene el control del temario, puede hacer una explicación al inicio y al final puede hacer un cierre y pedir la retroalimentación para mejorar el propio programa. De hecho, cada que acaba un diplomado, tenemos una reunión, evaluamos, vemos y ahí podemos considerar quizá, por ejemplo, acortar módulos que son muy largos o alargar otros que a lo mejor son muy cortos, pero este diplomado lo coordinaba el doctor Raúl Ávila. El doctor Raúl Ávila ya no está con nosotros, ya no está porque regresó se oyó muy feo, o sea, ya no está en la Escuela Judicial Electoral porque tenía una licencia en la Universidad de Tlaxcala y ahora volvió a la Universidad de Tlaxcala, donde pues está continuando ahí con su vida académica. Entonces hubo que, digamos, entrar al quite para este diplomado. Entonces yo tendré que hacer esas funciones, es decir, escuchar la posible retroalimentación para que en su caso podamos mejorar en la próxima edición de este diplomado. Así que esta doble sesión tiene como función, además de esa retroalimentación, empezar a aterrizar los conceptos que ustedes fueron manejando a lo largo del curso. Tiene como misión también plantear, como lo indica el nombre, retos, ¿no?, avances, ponernos algunos objetivos y finalmente, bueno, pues también hacer como una conclusión que ustedes puedan llevar. Yo ya lo mencioné, acabo de cerrar otro diplomado en la mañana a las 9 sobre epistemología y les dije, lo fundamental, lo importante es que este espacio, de este espacio se apoderen ustedes. O sea, que literalmente se apropien del espacio y digan, bueno, pues este es el momento para decir y hacer un corte y ustedes mismos hacerse una autoevaluación. ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? Claro, yo esperaría, pero también entiendo pues las circunstancias del caso, yo esperaría que hubiera muchísima colaboración, o sea, que alguien, de hecho, sí, lo advierto ahora para que lo podamos hacer mañana, para que en un rápido ejercicio conclusivo
en la medida de lo posible, cada uno y cada uno pudiera regalarnos unas palabras sobre, a mí me gustó esto del diplomado, me llevo estos conceptos, y me hubiera gustado que hubiera estas otras cosas, que se hubieran visto estas otras cosas. Por ejemplo, fue muy útil la sesión de la mañana de las 9, porque incluso terminamos tendiendo líneas a futuro. O sea, dijimos, este diplomado prepara para otro tipo de conocimiento, ¿no? Y fíjense, terminamos concluyendo que quizás sea el caso, que de aquí, de epistemología, tendría que seguir algo así como neurociencias y derecho electoral, y psicología, o psicología y derecho electoral, ¿no? Porque pues finalmente sí nos preocupa cómo conocemos, pero nos está preocupando qué incidencia pueda tener, y ahí entran ustedes, la tecnología en esos temas, ¿no? Entonces, vayan pensando para mañana si podemos hacer este ejercicio de construcción de un mapa conclusivo, y lo compartimos. Entonces, bueno, vamos a dedicarle estos minutos ahora a un poco a analizar el tema que nos preocupa a todas y a todos, que tiene que ver con dos cosas. Uno, un poco el futuro de la justicia electoral en México, que dicho sea de paso, en estos momentos se está debatiendo en el Senado, bueno, en el Congreso de la Unión, está discutiendo la iniciativa esta que busca limitar las funciones del Tribunal Electoral o de la justicia electoral en general. Y me parece que es un vector importantísimo. ¿Qué va a pasar con la justicia electoral en México? Y dos, ¿en qué medida va a influir o no la tecnología en ese cambio, ¿no? O sea, creo que esas son los dos ejes que tenemos que tomar. Y para dar respuesta a estas preguntas, obviamente tendría que servirnos todos los conceptos y todas las ideas que escucharon a lo largo de estos días en este curso. Esa sería la idea, básicamente, responder a esas dos preguntas a través del conocimiento que ustedes ya tienen, ¿no? Esa sería la misión de hoy. Ahora bien, la cuestión de la metodología, por llamarla así, ¿no? Yo también he tenido muchas ganas de hacer un curso, no sé si daría para un diplomado, quizás sería a lo mejor un ciclo de conferencias sobre la prospectiva, que es la metodología que debiera usarse en estos casos, ¿no? Yo tengo como línea de investigación en la Escuela Judicial Electoral, le puse así, el derecho futuro electoral, el derecho futuro electoral. ¿En qué consiste esta metodología que es muy importante para este tipo de clases y para lo que hoy nos convoca el temario? La prospectiva es una rama del conocimiento, un saber relativamente nuevo, porque digamos, de manera tácita se ha venido trabajando durante toda la modernidad, pero es la posmodernidad la que empieza a formular preguntas sobre si es posible tener un tipo de método que nos ayude a pensar el futuro. Y esto es lo que en ciencias sociales le llamamos método prospectiva. Ahora, ojo, como rama nueva del conocimiento, es una rama que se ha puesto en entredicho, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado en alguna conferencia, yo lo he escuchado reiteradamente, y un día justo hice el ejercicio dialéctico, ¿no? O sea, fui a un foro, de hecho, aquí al lado, aquí en la Escuela Judicial Electoral, y un ponente, una persona dijo, no es nuestra misión hacer futurología sobre lo que pasará en el derecho electoral, ¿no? Lo electoral. Y siguió hablando, ¿no? Entonces, yo esto lo tomé pues como una, pues sí, casi una falacia, ¿no? Porque no justificó. O sea, si hubiera dicho, por estas razones creo que no nos compete hacer predicciones. Y entonces me puse a pensar seriamente, ¿por qué es que hemos generado esa convicción de que es
poco serio, poco riguroso, poco científico pensar en el futuro. A ver, es más, se los comento a ustedes, o sea, ¿ustedes qué sensación tienen? O sea, parece como si el futuro entrara, es un concepto que entra como en temas paracientíficos, ¿no? O sea, decir, videntes, no sé, algo así, ¿no? Pero en realidad es algo que se puede hacer de manera rigurosa y científica. O sea, piénselo un momento, ¿no? No solo eso, sino que es necesario hacerlo. No solo eso, sino que lo hacemos recurrentemente. Entonces llegué a dos conclusiones preliminares. Una, que posiblemente este sesgo cognitivo, esta idea de asegurar que no se debe pensar en el futuro, es una cuestión que se ha hecho como de manera dogmática sin razones verdaderamente de peso para no hacerlo, ¿no? Y dos, que seguramente hay beneficiarios de esto, ¿no? O sea, es decir, la censura sobre el futuro es algo que le interesa a un grupo, ¿no? A una ideología, a una postura política. Claro, justamente donde surge esa categoría problemática del futuro es en la modernidad. O sea, es la modernidad con su estado o sea, con su estado como categoría política monopólica, ¿no? que concentra todo el poder, es esa modernidad la que clausura o censura el futuro. Aquí les doy una referencia interesante. Jacques Attali es un autor francés que ha estudiado esto que se llama historia del futuro. Qué interesante, ¿no? Y fíjense, no es el único, ya hay varios, si ustedes van rastreando este tema de historia del futuro, estos historiadores muy serios estudian qué diablos le pasó al futuro como categoría conceptual durante los años de la modernidad, e incluso hay quien va más atrás, ¿no? O sea, ¿por qué sí o por qué no se ha hablado en determinadas etapas históricas del futuro? Pero parece, o sea, o sea, yo les estoy dando como pistas, ¿no? Para que vayamos articulando algo sensato. Así como en la modernidad censura y clausura el futuro, ¿por qué? Porque es presentista. O sea, vivimos un presentismo. ¿Qué quiere decir eso? No sé, habrán escuchado ustedes frases célebres como esa de vive tu momento, ¿no? Tú eres arquitecto de tu propio destino y vive al máximo esto que tienes aquí, disfruta el instante y no te preocupes por el futuro. Pero seguramente cuando han escuchado esas frases les han parecido también contraintuitivas, ¿no? Porque justamente el ser humano supone pensar en el futuro. O sea, lo que nos distingue de otras especies, según algunos antropólogos, es que cuando pasamos de ser, cuando pasamos de ser una especie distinta a la de Homo sapiens, ¿no? Ese paso, algunos antropólogos lo fijan con el tema de la postura y la posibilidad de erguirse, ¿no? Si ustedes saben que algunos homínidos pueden mantenerse en dos patas, literalmente, ¿no? Pero cuando el ser humano logró posicionarse de esta forma, miró hacia el horizonte y se dio cuenta que su fin no era inmediato. O sea, las demás especies están preocupadas por qué han de comer, por cómo han de procrearse, o sea, cosas que son instintivas e inmediatas, por cómo han de satisfacer su sed, ¿no? Cómo han de protegerse del clima. Entonces, donde empieza el cerebro a crecer, lo que dicen los antropólogos, las antropólogas, donde la racionalidad se transforma, donde el intelecto del ser humano se vuelve algo distinto, es cuando mira hacia adelante. Porque se da cuenta, pues, que hay un horizonte, que hay un camino por recorrer, que hay muchas cosas y que no todo se acaba en el instante, ¿no? Entonces, esto se puede hacer así, de manera retrospectiva, o sea, ir pensando cómo fue ese momento, ¿no?
en el que sucede esta cosa, pero también lo podemos hacer nosotros con los instrumentos que hoy tenemos, ¿no? Nosotros hoy eso le llamamos perspectiva. O sea, cuando una persona no tiene sentido común, cuando una persona carece de criterio, cuando le falta juicio, decimos que no tiene perspectiva. O sea, que no ve las cosas tomando distancia, sino que las ve de manera inmediata. Es más, decimos que ese actuar de alguna manera es un actuar inconsciente, que es un actuar que genera una especie de pensamiento inercial. O sea, vamos actuando conforme a los estímulos que nos va pasando, pero no vamos controlando nuestra vida. Literalmente, las circunstancias van controlando nuestra vida, ¿no? Y en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues quien va controlando nuestra vida pues son las personas que tienen la posibilidad de hacer este ejercicio que nosotros no hacemos. Detenerse y decir, ¿qué hacemos en el futuro para poder controlar a estas personas? Y fíjense que de manera intuitiva estoy llegando a lo electoral y a la democracia. Porque un montón de grupos y de personas que tienen ese tiempo, que tienen ese poder, ese dinero, hacen eso. ¿Por qué no diseñamos algo para que, pero esto, o sea, esto es la modernidad, estoy explicando la modernidad y la hipermodernidad. ¿Cómo hacemos algo para controlar a la gente? Es más, esto dicen que es le llaman la historia de la cibernética, ¿no? Que es poco pensando en Luhmann, por ejemplo, ¿no? En la vida como sistema. Entonces, es la historia de la sociedad, ¿no? Un grupo de personas queriendo controlar a otras a través de un sistema. Y así nació el Estado moderno, como un sistema capaz de controlar a otras personas. ¿Cuál es el aliciente? Que en ese control supuestamente van a evitar que te hagan daño a ti. Entonces tú dices, bueno, está bueno el control, ¿no? Porque el control de alguna manera va a impedir o limitar esa maldad, digamos, de los demás, ¿no? Además generando un efecto en nosotros de que siempre el malo es el otro, ¿no? Entonces, aún el más malvado siempre piensa que hay alguien que lo va a afectar, ¿no? Y aún el más malvado piensa que el sistema de alguna forma le va a ayudar. O más perversamente, que puede incidir en el sistema de alguna forma para poder evitar que ese control recaiga en sí y recaiga en los demás, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones que pueden ustedes leer perdón por ser tan autorreferencial, pero la cosa es que uno va conectando y va escribiéndolo y va diciéndolo y va comentándolo. Entonces, esto lo encuentran en Axis, que es nuestro blog, ¿no? Yo he escrito sobre el derecho egoísta, sobre las ciudadanías tóxicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto que estoy comentando? Es decir, es una manera de interactuar con el Estado, en principio eso, poco solidaria, muy egoísta y que genera esta toxicidad, ¿no? Donde el Estado nos lastima, pero no nos lastima tanto que genere el que nos tengamos que alejar demasiado de él, ¿no? Esa es una ciudadanía tóxica, ¿no? Pero ahí pueden ver también sobre la crisis o el fracaso del Estado, ¿no? Entonces, todas estas cosas se van articulando en lo que estoy un poco proponiendo, ¿no? Entonces, llegamos ahí, digamos, a tener en el presentismo un tipo de control político. No te preocupes por el futuro. Tú vive el presente. Entonces, lo político, piensen ustedes, vean el potencial de esta idea, ¿no? Lo político se vuelve inmediato. Por eso es que vinculamos casi todo esto solo al tema de las elecciones. Que aunque las elecciones son en futuro, pero de todas maneras, o sea, nos va a convocar a un momento específico y preciso en el que se van a dar. No sé si me explico. O sea, es decir, no estamos pensando en la elección siguiente, en términos de este presente en el que se va a dar. Sí es un futuro, pero que se comporta como presente, ¿no? Porque no estamos pensando
prospectivamente, ¿no? Y después de Coahuila y el Estado de México, ¿qué va a pasar en 24? Y después del 24, ¿qué va a pasar? Y quien tiene tiempo sí lo está pensando. Por eso tiene un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. ¿Sí? Sí lo alcanza como percibir, ¿no? Nosotros no. Esto es lo que llaman los teóricos, las teóricas, la proletarización. O sea, la necesidad de ir a perseguir la chuleta todos los días nos impide pensar en el futuro. Pero hay otro ataque que estamos sufriendo a la democracia. El otro ataque es el ataque a la especulación. Es decir, todas las actividades que tengan que ver con reflexión, profundización, crítica, no sirven. Hay que hacer cosas prácticas. Otra vez el presentismo, ¿se dan cuenta? Nada que sirva para pensar en el futuro. Piensa en el presente. ¿Qué vas a hacer? A redactar una sentencia. ¿Qué vas a hacer? Argumentar sobre esta cosa, ¿no? Todo es presentista. Entonces, se van reduciendo los votos en los estados, se va acabando la investigación, se va acabando con la academia, ¿no? Por eso, porque lo que está en juego es el control político de las ciudadanas y los ciudadanos que están evitando pensar en el futuro. Y es que pensar en el futuro necesariamente te vuelve activista. A ver, fíjense de lo que voy a decir ahora, ¿no? Si yo ahorita científicamente les demostrara que tenemos determinado número de años de vida en la Tierra, ¿no? Por el tema del cambio climático y de los problemas medioambientales que sufrimos, o sea, que yo les dijera, es más, sin ponerme tan trágico, ¿no? Que yo les dijera, en 6 años vamos a tener un día a la semana agua. Y el agua se va a racionar a 50 litros por persona. Pero que yo se los demostrara aquí, o sea, que es real, ¿no? O sea, que yo les dijera eso. ¿No cambiaría su forma de ver el mundo? Y incluso de hacer política. O sea, ¿qué diablos hacemos preocupándonos por la elección de Coahuila y Estado de México cuando nos va a llevar la fregada en 6 años? ¿Qué hacemos políticamente para evitar eso? ¿Cómo nos asociamos hoy en 2023 para terminar, o sea, evitar una guerra que se viene por el agua? Entonces, con este ejercicio así sencillo, digamos, imaginativo, se cumplen 2 funciones. Una, que ustedes verán por qué pensar el futuro se ha vuelto tan complicado. Porque dicen, claro, ¿no? Está haciendo profecía, está siendo ave de mal agüero, está trayendo malas vibras, lo que sea, ¿no? No pensemos en eso porque eso me preocupa, ¿no? Eso me molesta incluso. Porque eso critica mi forma de consumir, eso critica mi forma de actuar, ¿no? Es más cómodo pensar que vamos a resolverlo todo con una elección. Y esto es otro escrito que encuentran en Axis que se llama minimalismo electoral. Porque fíjense, conviene que todo lo cifremos en una elección, porque si no lo otro significa activismo político, o sea, significa hoy qué hacemos, cómo nos reunimos hoy en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestro pueblo, para ver qué está sucediendo con el tema del agua. Y lo pongo así porque justo hoy estamos pasando por una de las crisis hídricas históricas, pues es la más grande de nuestra historia, ¿no? O sea, creo que 7 estados están en rojo, ¿no? O sea, están con escasez absoluta de agua. Y entonces es algo que es inminente, ¿no?
pero hay muchos otros temas. ¿Cómo nos estamos organizando para solucionar esto? Y si la respuesta es a través de nuestros representantes políticos que van a tomar decisiones en el Congreso, van a hacer una ley para evitarlo, les tengo malas noticias, no es así. ¿Sí? ¿Ya vieron? Claro. Y además, o sea, yo les futuro, estamos pensando en futuro, metodológicamente, prospectiva. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos? Bueno, pues como se hace siempre, a través del instrumento dialéctico, de la analogía, ¿no? O sea, es ir comparando, todo entra ahí, ¿no? Método deductivo, inductivo, utilizando el método también abductivo, uniendo cosas para un poco mapear diferentes escenarios futuros, ¿no? Como lo que estoy haciendo con el agua, ¿no? Obviamente, con los datos que tenemos, podríamos predecir, de alguna manera, prospectar que va a haber problemas por el agua. Y de igual manera, podríamos prospectar soluciones para evitarlos. Lo mismo con, eso digo, por un lado, ¿no? La categoría futuro, la categoría prospectiva. Por el otro lado, la categoría baumanniana de la retrotopía. Retrotopía, ¿no? Dice Bauman que esta categoría es bien interesante, ¿no? Que lo que está sucediendo a esta generación es que está totalmente frustrada, ¿no? O sea, es una sociedad que justo porque no piensa en el futuro, como canceló el futuro, ¿no? Entonces está sin ideales, está sin rutas, sin esperanza, ¿no? Que es terrible, ¿no? Entonces, esto ya se detectó incluso en una fracción generacional, ¿no? O sea, en un grupo etario, ¿no? Muy joven, ¿no? Que les ponen diversos nombres, ¿no? Pues más allá de los centennials, o sea, ya ni siquiera, pero bueno, hay quien dice que desde los millennials ya viene esta como depresión, ¿no? Como esta decepción. Entonces, eso generó una categoría que se llama retrotopía, que es una nostalgia por escenarios utópicos pasados. O sea, es una contrautopía. A ver si lo puedo explicar mejor, ¿no? Es decir, pues, puesto que no se tiene esperanza en el futuro, se tiene esperanza en el pasado, pero en un pasado que no existió. Sí, sí, por eso es utópico, por eso es retrotópico. Y entonces, si se fijan, lo que estamos viviendo en muchos sistemas es un regreso a viejos modelos que sabemos que no funcionaron, pero que justo por este fenómeno se están volviendo a intentar implementar con el consabido resultado, ¿no? O sea, ya sabemos que va a fracasar porque ya fracasó una vez. Entonces, bueno, esta retrotopía, como ven, nos tiene anclados al pasado, a un pasado que no existe y no nos permite avanzar sobre un futuro. Y entonces tenemos un tema bien complicado en términos democráticos. En términos democráticos, porque, pues básicamente dicen, la democracia no funcionó. No funcionó porque, pues en realidad lo que sucedió con la democracia fue que solo algunas personas lograron sus objetivos, mientras que el resto de la humanidad, de la población, se empobreció, ¿no? Tremendamente, ¿no? Y que en realidad está el constante ataque pues a restringir el acceso a la justicia y a los derechos de muchas personas. Esa es la lectura que tendríamos que tener de la iniciativa de reforma que hoy estamos viendo, ¿no?
Fíjense, o sea, no sé si tienen un poquito más de datos que yo, pero bueno, de lo que yo alcancé a leer, la iniciativa consiste en cancelar la reforma de 2011, ¿no? Evitar la interpretación conforme, evitar que al menos en temas de democracia y participación política haya una interpretación convencional y restringirlo todo, como en el siglo XIX, y así dice, a una interpretación literal de la ley. Retrotopía. Y a cancelar toda esta tendencia de la democracia directa y devolverle toda la fuerza y el poder a los partidos políticos como en el siglo XIX. Retrotopía. Andrés Sánchez, adelante. Gracias. Yo tengo una duda. Sí. O sea, está bien que se quiera interpretar de acuerdo a la ley. Actualmente son interpretaciones, pues personales, es decir, de cada magistrado. Pues hay que recordar que también pues somos seres humanos y pues nos podemos equivocar o puede haber un sesgo. Yo creo que debe de haber una media entre una y otra, porque, o sea, en los criterios son muy diferentes y hasta en la propia sala superior, bueno, con los magistrados anteriores había un tipo de criterios que con los magistrados actuales no siguen esos tipos de criterios. Entonces, por ejemplo, cuando uno interpone un juicio y dice, oye, el magistrado pasado bajo este criterio resolvió a favor y ahora tú me dices que con el mismo criterio resuelves en contra. ¿Qué se podría hacer? Gracias. Muy interesante pregunta, Andrés, porque además nos lleva justo a este diploma. A ver si lo logro exponer, ¿no? Con la claridad que yo lo vislumbro, ¿no? Esa retrotopía nos está llevando justo a ese viejo concepto de Estado de Derecho, principio de legalidad. Sí, porque puesto que en el control difuso, ¿no? En todas estas figuras, incluso la iniciativa las membreta, ¿no? Como neoconstitucionalismos, principialismos y garantismos, ¿no? O sea, como hasta de manera irónica o peyorativa, ¿no? Como diciendo, ay, estas corrientes que no sirvieron de nada y que ciertamente como pues, los expertos en constitucional lo han reconocido, los filósofos del derecho, efectivamente, como en todas las épocas, ha habido errores, ¿no? Ha habido abusos, ha habido excesos, ¿no? Pero eso no supone, insisto, que tengamos derecho a pensar el futuro de manera distinta. Y yo veo peligroso volver a lo anterior, y me voy a explicar por qué. Porque lo anterior cifraba la seguridad jurídica en el texto de la ley. ¿Sí? Fijaba la seguridad jurídica en el texto de la ley. Entonces se creía que si se lograba que el juzgador se ciñera solo a la ley, eso significaría el mayor control de una posible interpretación judicial discrecional, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, estoy utilizando las palabras del siglo XIX, ¿no? Y que esto llevaba a lo que en términos pues, muy caricaturescos llamaron la boca de la ley, ¿no? La justicia o el juez como boca de la ley. Pero ¿qué es lo que pasó y qué es lo que descubrimos muy pronto, ¿no? Y que incluso pues, toda la teoría criticó, incluso a la práctica se llevó de otro modo, que en realidad no se estaba restringiendo al juzgador, porque finalmente el juzgador podía elegir entre un artículo u otro, o podría incluso elegir no juzgar, desechar. Entonces, en realidad había muchas estratagemas para que la discrecionalidad siguiera presente y que incluso se negara pues, el acceso a la justicia
y que entonces se volviera todo como una farsa, ¿no? O sea, porque además en esa farsa, en esa simulación, todo parecía estar muy bien justificado, ¿no? Motivación y fundamentación. Ahí tienes un artículo y ahí tienes una razón. Y se creía que con eso bastaba, ¿no? La famosa subsunción. Pero esto es lo que los filósofos del derecho llaman voluntarismo jurídico. Es decir, al final de cuentas era una simulación. Se estaba incluso tomando una decisión política a través de la justicia, pero basándose en este modelo formal. No lo dije yo, lo dijo la fórmula, lo dijo la forma, lo dijo el texto, lo dijo el código. Pero en realidad siempre había modo de, digamos, de encontrar que la clase política y la clase judicial, en una especie de contubernio, pudieran llevar las riendas de los sistemas como les diera la gana, ¿no? Incluso diría yo de manera antidemocrática. ¿Por qué dije que todo esto nos conduce aquí? Porque esa tendencia a circunscribirlo todo a un formato, una fórmula, a una receta, no se abandonó. O sea, incluso con el garantismo, el neoconstitucionalismo, se continuó. La argumentación jurídica era justo un proceso formalista que trataba de acotar esa discrecionalidad, haciendo creer que si tú hacías un test o seguías unas reglas, pues en realidad lo que estás haciendo era un proceso formal para demostrar algo, ¿no? Que eventualmente se constituía en norma, que es lo que ahora se está discutiendo y que supuestamente se tendría que retrotraer, pero ¿por qué llegamos aquí? Porque finalmente ese trabajo, lo que estamos discutiendo hoy, es que en unos años lo va a hacer una inteligencia artificial. O sea, si seguimos pensando así, a lo que vamos a llegar es a una justicia robotizada. A ver si lo ven, por eso digo, a ver si lo ven tan claro como yo. O sea, tú lees la reforma y dice, el juez electoral se tiene que ceñir a lo que decimos nosotros como legisladores, ¿no? A la ley. Ya debe de dejar de pensar si puede ahí generar un poco más de beneficio o hacer una interpretación por persona, ¿no? Tiene que ceñirse a la ley. ¿Cuál es el paso siguiente? Pues sustituyamos al juzgado electoral por un robot. ¿O no? Los robots, en principio, o esas inteligencias, podemos programarlos para que no tengan esas emociones, esos sentimientos, para que dejen de ser humanos, para que tengan lo menos posible de humanidad y hagan puros cálculos. Ahí entonces estamos, tú dices, hay un riesgo, claro, pero me parece que más que retrotraer, regresar, habría que corregir cuáles son los problemas, ¿no? Problemas, por ejemplo, de incoherencia, como dices tú, en los criterios, ¿no? Problema de, pues, de quizá de hacer más claros cuáles son los procesos intelectuales para llegar a una decisión judicial, ¿no? Problemas de socializar esa decisión y criticarla y hacerla más colaborativa, no sé. O sea, yo creo que, por eso digo, tenemos derecho a pensar cómo queremos nuestro futuro. No sé ustedes, y esto estaría abierto justo al debate, no sé si ustedes sí quieren un futuro donde los que decidan sean robots, a lo mejor sí, pero así como en el siglo XIX se simulaba que se tomaba una decisión de manera objetiva y neutral porque se basaba en la ley, en el siglo XXII se podría tomar una decisión supuestamente objetiva y totalmente neutral porque la está tomando una tecnología que carece de emociones. Y ese es el diplomado que ustedes decidieron de alguna manera tomar. Está interesante. O sea, ese es un reto real que estamos teniendo. ¿Cómo ves, Andrés? Y no sé, alguien más que quiera participar de este interesante debate, ¿no?
Hugo, adelante. Doctor, buenos días. Pues en torno a este tema, pues cuando vi el temario, pues sí, me imaginé una situación, pues, como era una digitalización, pero ya no como esto nos los comenta del manejo de una inteligencia artificial. Yo lo preví como lo que era una automatización. Y realmente lo que usted nos comenta, pues sí, parece que al final no se ha dejado esta forma de interpretar, el ceñirnos o el acostumbrarnos a la interpretación de un código. Esta automatización, pues, así como me lo comento y lo he visto en algunos foros, pues ya es inminente. Sí, parece ser que va a ser ya manejo de una inteligencia artificial y una tendencia a disminuir. Lo que preocupa, pues sí, son los grupos vulnerables que no tengan acceso a este tipo de tecnología o que no puedan expresar o materializar lo que son sus violaciones o la defensa de sus derechos. Eh, sí, son pues temas de lo que usted comenta de perspectivas y lo que es una retrotropía, pues sería querer regresar a un estado anterior. Me parece que ya las características actuales en cuanto a lo que son población, situación económica, es muy complicado. No es lo mismo juzgar con 100 o 20 expedientes que tener una carga de 1000 o 2000 con poco personal, así como se está limitando lo que son los presupuestos para lo que es impartición de justicia. Sí, sí, sí se ve muy inminente lo que es esta aplicación de inteligencia artificial. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Hugo, porque contribuyes mucho a esta polémica que estamos planteando, ¿no? Sí, efectivamente, así como digamos, yo he dicho, no debemos cancelar el futuro y tenemos que pensar en el futuro, y necesariamente el futuro incluye el uso de la tecnología. Diríamos, yo ahí distinguiría, ¿no?, entre el uso de la tecnología en función a una idea que tenemos sobre la justicia, es justo eso, ¿no? Es decir, yo también, digamos, yo planteo una especie de trampa, ¿no?, de falso dilema, ¿no?, por decirlo de un modo, ¿no? Yo también, por supuesto, creo que la tecnología tiene que estar presente en ese futuro, ¿no? El tema es que no tiene que estar ilustrada esta justicia futura por esa idea retrotópica o anacrónica del formalismo, ¿no? Sino que más bien tendría que ser una forma de coadyuvar a los seres humanos. Y creo que esto nos da más sentido a todos, ¿no? Es decir, en el futuro, la justicia requerirá del apoyo de esta tecnología en la medida en que vaya mejorando para poder dar respuestas mucho más inmediatas, como dices tú, porque la población aumentó, ¿no? Mucho más inmediatas, pero también mucho más certeras y mucho más justas. Entonces, y eso supone que al reconocer lo que tú dijiste muy bien, Hugo, que es la pluralidad, o sea, la diversidad de las personas, de los justiciables que acceden a la justicia, eso supone que entonces tendríamos que tener de todas maneras el baremo de la humanidad, o sea, el poder distinguir entre las distintas personas y sus distintas fases, ¿no? Lo que llamamos la interseccionalidad, porque hoy las personas somos de distintos modos, ¿no? O sea, tenemos, como dice un autor que me gusta mucho que se llama Jorge Alcocer, que dice él que somos nosotros personas, como él tiene una frase, ¿no? Como en diferentes hologramáticas, ¿no? O sea, como de diferentes hologramas, que tenemos diferentes personalidades, ¿no? Entonces, es ese asunto de la interseccionalidad supone el reconocimiento de estas diferentes fases, ¿no? Yo diría incluso personas multiversales, o sea, es decir, que tenemos diferentes maneras de existir.
Y entonces, eso me imagino que a la inteligencia artificial le va a costar trabajo en principio reconocerlo. Y por eso se requiere que los seres humanos de alguna manera siempre estemos al frente de este tipo de gestiones que tienen que ver con la administración de justicia. Porque si no correríamos justo el riesgo de estandarizarlo todo y de generar mucho mayor injusticia. Entonces yo veo a la tecnología en el futuro como una fuerza, una herramienta de apoyo, ¿no? No como dejarle todo en las manos. Por eso decía que es fundamental el tipo de idea que haya detrás de la administración de justicia. Y si la idea que está primando hoy es una idea formalista, pues ese futuro no es muy halagador, será un futuro formalista. Claro, también hay que entender que, bueno, en las circunstancias en las que vivimos y por la brecha tecnológica, tampoco esto es tan inmediato y tan sencillo, ¿no? Yo lo que veo más que un tema de formalismos, es un tema de aún todavía de lucha por el poder político. O sea, es decir, lo que llaman en la teoría constitucional el constitucionalismo abusivo. Que eso, fíjense, está interesante, porque ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Qué es el constitucionalismo abusivo? Es utilizar las herramientas que la Constitución da a los diferentes actores que dependen de ella para, pues eso, utilizar esas herramientas en favor de intereses personales, ¿no? Entonces, así como el legislador utiliza la reforma legal y constitucional para favorecer a sus propios intereses y a los de sus compañeros de partido, etcétera, así el juzgador lo puede utilizar, ¿no? Para favorecer a la clase social a la que pertenece, a sus familiares y amigos, ¿no? Así como también el Ejecutivo obviamente lo puede hacer, ¿no? A través de los instrumentos que la propia Constitución le da, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, la solución a este problema que es una delgada línea? Los constitucionalistas dicen, este es un juego de contrapesos. Y yo entiendo que eventualmente puede ser así, ¿no? Pero también, por eso digo, es una delgada línea, puede ser un eufemismo. También es un juego o una lucha no de contrapesos, sino de egos o de control o de control político. ¿Qué es lo que falta en esta fórmula? La sociedad. O sea, lo que hace falta en cualquiera de esos escenarios es que los actores que tienen a su cargo la utilización de estos recursos constitucionales lo hagan pensando en el bien común. Eso es lo que está faltando. Si lográramos hacer eso, alguien podría decir, eso es utópico, pero bueno, si lográramos hacer eso, se responde a la pregunta de Andrés. O sea, ¿qué hacemos con los juzgadores que utilizan la interpretación constitucional de manera dudosa? Pues haciéndoles que esa interpretación sea en función de un bien común, que esa interpretación tenga un contenido, una connotación social. Y perdonen, porque yo sé que a lo mejor es una salida fácil, pero al final de cuentas todo esto nos lleva a una palabra que a veces cuesta mucho trabajo enmarcar, aterrizar, aprender, ¿no? Con H, que es la ética. O sea, lo que tendríamos que estar discutiendo hoy es la ética pública aplicada. ¿Cómo hacemos para que esa ética permee todas las áreas del Estado? Porque si la ética permea, entonces el que le toca interpretar la Constitución en función del bien común y la sociedad lo hará de manera responsable. Entonces no hará una reforma
nomás para favorecer a los de su partido. Los jueces no harán una interpretación nomás para favorecer a sus cuates o al grupo social al que pertenecen, y el Ejecutivo hará todo lo posible por tener actos de la administración pública tendientes a favorecer el bien común. Ese es el tema. No son los mecanismos, es la forma en la que usamos los mecanismos. Sí se nota, ¿no? Entonces, ahí está la verdadera discusión, ahí está digamos, el frente de batalla. Pero vuelvo casi como conectándome al inicio de esta charla. ¿Quién va a generar o a lograr ese cambio? La sociedad. No hay otra forma. O sea, yo no veo cómo la clase política despierte mañana y diga, ya tenemos que hacer algo por México, ¿no? ¿Cuál es esa célebre frase, no? Creo que era de Enrique Peña Nieto, que decía, ¿a poco creen ustedes que me levanto en la mañana pensando en cómo joder al país, no? Esa manera que decía así. Bueno, fíjense, estamos pensando que a lo mejor esa es la tesitura, ¿no? Pero si fuera al revés, o sea, y si se levantara todos los días pensando en cómo generan mayor justicia social, cómo generan mayor riqueza, cómo generan mayor acceso a los derechos, pues estaríamos discutiendo otras cosas, ¿no? Pero como eso no va a pasar, o sea, no va a nacer así espontáneamente pues de la estructura gubernamental, pues tiene que ser exigido por la sociedad. Tiene que volverse una democracia exigente, o sea, decir, queremos esto y no estoy dispuesta a tolerar más abusos. Y si no lo haces tú, lo voy a hacer yo, ¿no? A través de alguna otra herramienta. Hugo, adelante. Pues. Y es que realmente esto es muy utópico, ¿no? Lo que se ha visto en las últimas reformas, usted comenta, el cambio lo genera la sociedad, pues, ¿qué tanto tiene que representar la sociedad o qué grupo se pudiera considerar? Sobre todo si que está en el poder, pues tiene lo que son programas sociales, apoyos, realmente hace contrapeso de que aún en estas condiciones es muy complicado, doctor. Bueno, me quedo con lo que usted comenta, una ética pública aplicada parece ser el camino para las dependencias, pero sí se me hace un poco complicado a nivel de sociedad. Gracias, doctor. Gracias a ti, Hugo. Sí, o sea, yo por eso como agregaba esto, no puede ser utópico, pero prefiero apostarle eso y empezar a proponer cosas en torno a eso que desanimarme, ¿no? O sea, esto que decíamos al principio, ¿no? O sea, sí, se trata de una revolución, ¿no? Y es una revolución educativa y cultural primordialmente, que no estamos discutiendo en este país, desgraciadamente. O sea, ahorita tendríamos que estar discutiendo qué vamos a hacer para concientizar a la generación que viene abajo de los problemas que están a la vuelta de la esquina, ¿no? Que están en nuestra puerta, ¿no? Problemas como el crecimiento de los sistemas autocráticos, la disminución de la democracia, problemas como el tema medioambiental, problemas como la apatía política, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que esa generación, cuando nosotros estemos viejos, ancianos, pueda rescatar esto, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. O sea, no estamos pensando cómo vamos a formarlo, ¿no? Es más, ni interesa al sistema. O sea, tan es así que la discusión es si los jóvenes, las jóvenes de 18 años, y por ahí había una propuesta, ¿no? Que se redujera a 17 años, ya empiezan a votar, ¿no? Tengan su credencial de elector y voten. Y uno dice, bueno, ¿y la formación política? O sea, ¿dónde está, pues, toda esa necesidad de ir formando a los niños, a las niñas, desde la edad que se requiera? Yo no estoy diciendo una edad precisa, para que nos digan los expertos, las expertas, cómo les estamos inculcando temas de ética, de civismo, de participación política, de toma de decisiones responsables, ¿no?
Eso es lo que nos debería estar preocupando ahora, ¿no? Entonces parece que ese presentismo lleva solo a preocuparnos de esos temas que eventualmente le darán el poder a alguien y ya. O sea, no nos preocupa realmente la sociedad, no nos preocupa quién se ha de quedar con el poder. Ese es el minimalismo electoral. Y entonces, no sé si ustedes lo perciban como yo, pero todo el sistema se vuelve como una especie de cómplice de esto, ¿no? O sea, es decir, de la lucha burda y desnuda por el poder. O sea, aunque eventualmente se diga, sí, pero con el afán de beneficiar a la gente, tal, pero eso se ha vuelto discursivo, ¿no? Se ha vuelto un discurso agradable, bonito, pero no materializable. Andrés, adelante. Gracias. Muy interesante lo que se toca. Aquí yo me voy a salir un poquito de la tangente, pero creo que va con el tema. Hace rato se planteaba, ¿no? Que pues la inteligencia artificial prácticamente fuera un juzgador. Y aquí la tangente sería, ¿no crees o no creen, compañeros, que en un momento dado la inteligencia artificial también pueda tomar decisiones por nosotros? Es decir, que yo me vuelva un holgazán, un apático de la sociedad y le diga a la inteligencia artificial, pues mira, estos son mis gustos, estas son mis preferencias y esta es mi ideología. Tú vota por mí en la teoría de que más adelante inclusive las inteligencias artificiales pudiesen ejercer el voto por nosotros. Ahí, ¿qué pasaría? Es decir, ¿llegaríamos a un fracaso como sociedad, como seres humanos, que una inteligencia artificial tome la decisión de nuestra democracia? Gracias. Sí, es interesante porque además ya tenemos casos y ejemplos sobre esto que comentas, Andrés, ¿no? Un asunto se dio en Colombia, ¿no? Y trascendió hace algunas semanas, no es que algunos meses, ¿no? De un juez que utilizó la inteligencia artificial, el chat GPT, para pedirle consejos sobre la resolución de un asunto, ¿no? Y parece que la solución que le dio la inteligencia artificial era correcta, era buena y le permitía, digamos, beneficiar a más personas dentro del proceso, ¿no? Que era una mejor respuesta que la que el juez había obtenido pensando solo, ¿no? Y después trascendió porque, bueno, en el medio de comunicación donde se informó, pues el juez daba razón de las dos soluciones que él había tenido y de la tercera solución que daba, y efectivamente la que daba la inteligencia artificial parecía verosímil. Después algunos reporteras empezaron como a investigar y se dieron cuenta, o sea, hicieron el mismo ejercicio, fueron al chat y plantearon el mismo tema, se dieron cuenta que, o sea, la solución inicial estaba correcta, pero después la manera en que la inteligencia artificial justificaba los argumentos, todo eso era inventado, o sea, inventó leyes, inventó jurisprudencia. Entonces, dijeron, por el momento parece que la inteligencia artificial está limitada, ¿no? Para poder dar respuestas, e incluso podría ser peligroso, porque en este caso dio una respuesta correcta, pero ¿qué pasa si da una respuesta incorrecta? Ahora, alguien dijo, bueno, pero los jueces lo han hecho siempre, o sea, los jueces necesariamente tienen que ir a algún lugar a consultar las cosas, ¿no? Y entonces, pues eventualmente utilizaron un correo electrónico, utilizaron Google, incluso hay quien utilizó hasta Wikipedia, ¿no? Resolver alguna duda. Entonces, ¿qué tanto de eso trasciende en la sentencia? Muy poco. ¿Qué tanto trascenderá en el uso de la inteligencia artificial? Y esa es la discusión que tenemos, insisto, de unas semanas para acá, o si no es que de unos meses para acá. Por ejemplo, lo que sé es que ya Italia al menos, ya, o sea, de manera, digamos, sistémica, prohibió que
que se utilice, no sé incluso si lo hizo ya como una medida generalizada, o sea que ya no, la empresa que genera el chat GPT no puede ser consultado dentro de Italia. Ya no seguí la noticia, pero lo que sí vi es que ya algunos países están planteando prohibir eso, ¿no? Mientras que otros lo están hasta incentivando, como les dije el caso de Colombia, ¿no? Hay quien dice, bueno, es polémico, y hay quien dice, debiera el juzgador en su momento exponer si utilizó o no ese tipo de herramientas. Y hay quien dice, no debería de exponerlo, siempre y cuando pues, el resultado sea beneficioso, ¿no? Se pone interesante porque pues al final volvemos a la ética. ¿Cómo vamos a saber si alguien lo hizo a través de...? Hay jueces que dicen, pues yo lo salgo a comentar con la persona en la cocina económica, no sé, y hay quien diría, eso está mal porque tú tendrías que hacerlo desde tu interioridad, ¿no? Desde tu independencia, objetividad e imparcialidad. Y otra vez volvemos a la discusión. Eso por un lado, ¿no? O sea, es ese tema de si las decisiones, digamos, en un futuro podrán generar, como dijiste tú, como una especie de inmovilidad decisoria, ¿no? En los jueces, porque estén más confiados en que la inteligencia les dé la respuesta, ¿no? O incluso, pues, ya está pasando, ¿no? Y están muy preocupados en algunas instituciones educativas. ¿Qué va a pasar? Porque ya hay plataformas que te pueden elaborar una tesis de cualquier grado, pues en cuestión de horas o de días, ¿no? Pues, el chiste, copiar, pegar, y ya hay muchos que han presentado trabajos de diferentes niveles educativos que están suscritos al 100% por una inteligencia artificial, o a lo mejor lo parafrasean o lo acomodan, no sé, pero o sea, ya estamos en eso, o sea, ya estamos en eso en el que posiblemente una ley sea hecha a través de una inteligencia artificial, ¿no? Insisto, a lo mejor haciendo ajustes o tomando parcialmente alguna cosa. Volvemos a la ética, ¿no? Ahí tendrá que ver mucho el tema de la persona que realiza esas actividades, que tenga la convicción de decir, sí utilicé estas herramientas, pero las utilicé de este modo y estando consciente de las limitaciones y pensando en agregar o mejorar, ¿no? Pero, pues, es posible que un par de años estemos leyendo novelas que sean escritas por una inteligencia artificial, o viendo una película que fue construida por una inteligencia artificial, ¿no? O leyendo una sentencia que sin saberlo haya sido hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Eso es inminente, o sea, eso no lo podemos evitar. Entonces, por eso digo, lo que tendríamos que hacer es generar un tipo de alfabetización, un tipo de cultura que fuera responsable, cautelosa, ética, crítica frente a esas herramientas, ¿no? Por otro lado, en temas de derecho electoral hay un cuento ya viejo, fácil, tendrá unos 30, 40 años, de Isaac Asimov, que se llama Voto Universal, donde Asimov, como ustedes bien saben, que es uno de los escritores de ciencia ficción pues, más celebrados, Asimov hace un relato, una narración donde en un futuro distópico hay una máquina que hace ese ejercicio que tú dices, Andrés. O sea, es decir, tiene todos los datos de todas las personas y pues dice, tú tienes tal tendencia política, tú tal. Entonces, pues, es capaz de hacer un cálculo generalizado que puede identificar al elector ideal, ¿no? O sea, ese es el cuento, así, ¿no? O sea, esa máquina detecta el elector ideal y dice, este señor es el que idealmente daría un voto que podría contener todas las expectativas de esta sociedad. O sea, esa máquina dice eso, ¿no? Entonces, a la conclusión que llegan es, pues entonces, ¿para qué tenemos un sistema electoral tan costoso? Hagamos que este señor vote y ya. Lo que él vote, todos vamos a estar de acuerdo, porque la inteligencia artificial nos está diciendo que este señor, pues, es el votante ideal. Y bueno, ya no les cuento, no les spoileo nada, lean el cuento, se llama de Asimov, Voto Universal, para ver en qué concluye.
parcialmente esta trama ha sido puesta en una película que se llamó Swing Vote, parcialmente, ¿no? Porque ahí no entra la tecnología, pero plantea este tema de si hubiera un votante universal único que votara por todos nosotros, ¿no? ¿Qué conllevaría eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso también está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya pasó, de hecho, ya es historia, porque de alguna manera el tema de Cambridge Analytica es así. O sea, fue la tecnología pastoreando un grupo de electores a través de sus intereses que los megadatos daban, ¿no? Y perfilándolos, poniéndolos en burbujas informativas para llevarlos a una elección, ¿no? Una elección que digamos, no se ganó convencionalmente, sino se ganó gracias al uso de las redes sociales, que es el triunfo de Donald Trump, ¿no? Que si ustedes se acordarán, pues Trump no ni figuraba, ¿no? Dentro, y gracias al uso de esta tecnología, o sea, Facebook y la Universidad de Cambridge unieron fuerzas y generaron esta plataforma que a la postre le dio el triunfo a Trump. Después se supo que Cambridge Analytica había operado en un sinfín de otras elecciones y después, bueno, se deshizo, pero eso no quiere decir que no sigan operando otro tipo de propuestas, que vuelvo a lo mismo. El afán es el control político, decidir sobre nuestras decisiones. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad? Lo que se viene en el futuro. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ver el día de mañana, misma hora, mismo canal. La microsegmentación a toda marcha. Exacto. Microsegmentación. Que tiene que ver mucho con el marketing, ¿no? Nos vamos a ver mañana, misma hora, mismo canal. Les pido a ver si mañana sí hacemos este ejercicio de retroalimentación. Piensen algo que nos puedan regalar. Les dije, empodérense, apropiense, apodérense de este espacio. Mañana entonces, ¿qué les gustó de este diplomado? ¿Qué pondrían? ¿Qué resaltarían? ¿Qué conceptos se llevan? Ya hoy un poco Hugo y Andrés hicieron ese ejercicio, nos compartieron pues eso, ¿no? Las preocupaciones, visiones, todo lo que está en juego. Y entonces mañana hacemos ese ejercicio colaborativo. Muchas gracias, bonita tarde, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.